Bendiciones, amada familia, bendiciones, gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente para la siguiente entrega. Estamos finalizando Hechos del Espíritu Santo, narrado por los apóstoles, hechos de las aventuras gloriosas de aquellos misioneros que fueron a entregarlo todo para llevar el evangelio de salvación de parte de Jesús de Nazaret. Estamos viendo Pablo en el gran cierre de Hechos capítulo 27 y su espera después de apelar a César, diciendo: apelo a César porque no quiero ser entregado a los judíos a manera de favor o para que alguien se beneficie económicamente porque me entreguen a los judíos. Así que apelando a César, delante de Festo, con Agripa de testigo, dice que él pudo haber sido puesto en libertad, pero ahora, por haber apelado a César, tiene que viajar hasta Roma para poder hacer el juicio que se llevaría a cabo allá. Bueno, esta es ya la recta final. Vamos al capítulo 27 y 28 de Hechos y veremos de qué manera se cierra este libro y cómo cerramos también la aventura hermosa que nos narró desde el nacimiento de la iglesia hasta que Pablo llega a Roma para cumplir lo que Jesús había dicho acerca de él. Vaso escogido le era para llevar su nombre, pero también tenía que sufrir a consecuencia de lo que él mismo había hecho contra la iglesia. Así que vamos a entrar en materia, capítulo 27 de Hechos, y vamos a pedir que el Señor en este gran cierre nos siga bendiciendo con su palabra. Bendecimos. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu, el glorioso cierre del libro de Hechos del Espíritu Santo, narrado por los apóstoles, escrito por Lucas y ahora analizado por nosotros, a la luz de la versión escritural, a la luz de la palabra de Dios, con las referencias históricas, escriturales, bibliotecarias y todo lo que tenemos como referencia a estos eventos. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias Señor. Gracias porque tenemos en la mano tu palabra y podemos abrirla y hablar acerca de lo hermoso que fue el gran cierre de este libro. Queremos, Señor, tener ese mismo espíritu de ímpetu que tuvo Pablo, espíritu misionero, espíritu evangelista, para poder compartir la palabra. Y si hoy tú nos permites, en la tarde iremos, Señor, a evangelizar en tu nombre, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Rey que vive y reina para siempre. Pablo es enviado a Roma por su petición de apelar a César. Ahora, después de que pudo haber sido libertado, aunque la corrupción no lo dejó ir, ahora él estaba por enfrentarse a un viaje lleno de aventuras, plagado de sucesos, pero que iba a dejar el nombre de Dios muy en alto. Iba a verse la gloria de nuestro Dios en la vida de Pablo y en todo lo que lo iba a rodear en este viaje. ¿Qué tanto iba a pasar Pablo? Apréstese a la aventura. Apréstese a conocer qué pasó realmente con este viaje de Pablo hacia Roma. Pues Pablo había soñado ir a Roma muchas veces. Lo expresó. Él lo expresó en Romanos 1:13, que él muchas veces había querido ir a Roma. Romanos 15:22, Romanos 1:13, él había querido ir a Roma. Lo había expresado también en el capítulo 19, versículo 21. Pero ahora va en otro tenor. No va como el evangelista libre. Así que empieza la narrativa. Preste atención. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, versículo 1, capítulo 27, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Bueno, aquí el escritor Lucas dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, aquí está incluyéndose el mismo escritor.
poniéndose incluido en la expresión habíamos de navegar. En el capítulo 21, él se queda a vivir allá por Cesarea Marítima, para poder estar cerca de Pablo y poder servirle. Pero ahora se apresta también a navegar junto con él para ir a Roma. Entonces dice el versículo 1 que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, hacia Roma, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio. El nombre de Julio era muy común por el emperador Julio César, de la compañía Augusta. Esta compañía Augusta, pues nos dice que es una cohorte que estaba allí asentada en la capital diplomática, en la capital política que estaba en Cesarea Marítima. Ahora, en esta expedición al frente iba el centurión Julio. Un centurión tenía a cargo 100 soldados, pero en este caso lo que lleva es una cohorte llamada la Augusta, de la compañía Augusta. Esta cohorte probablemente estuvo permanente en Palestina, igual que la cohorte itálica. En el capítulo 10:1 se habla de la cohorte itálica. También un cuerpo de pretorianos o soldados alquilados por Roma, a los que le llamaban los augustanos, por servir desde el tiempo de Augusto César. Tácito, en sus Anales 14:19, habla acerca de estas compañías, tanto de la Augusta, que son los augustanos, tanto de la cohorte, la itálica. Entonces, la referencia histórica con Tácito nos dice que sí existían estas compañías, tanto Augusta como la itálica, asentadas allí en lo que después llamarían Palestina, que era el área de Judea, de Israel, de Jerusalén. Entonces, también Suetonio, el historiador, en su libro Nerón 25, él señala a estas compañías también. Entonces, dice que eran probablemente guardias, mercenarios, pretorianos, que trabajaban para Roma, y que Julio mismo pudiera ser uno de ellos. Hasta esta ocasión no se había mencionado a Julio como centurión romano. Es la primera vez que nos lo encontramos en este libro de Hechos. Probablemente algunos historiadores lo ubican como parte de la escolta de honor para Festo, y que ahora, encargado de trasladar a Pablo a Roma, él era como un, vamos a decirlo así, custodio de personajes presos famosos. Probablemente gente criminal que esperaban en Roma para ser torturados y enjuiciados. Entonces, para el traspaso de estos presos, no se disponía de un medio especial, sino que ahora tenían que buscar en qué transportarse. Dice el versículo 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. El primer medio de transporte, que ya estando en el mar, porque recuerden que de Cesarea estaba muy cerca ya todos los puertos, Tiro, Sidón, estaban en el área allí. Entonces, dice que buscaron y encontraron ahí en Cesarea Marítima una embarcación adramitena. Entonces, estas embarcaciones dice que tenían el viaje para tocar puertos de Asia, pero que también iban a pasar por Roma, por Italia. Entonces, tenían que tomar esta nave adramitena, que era de origen turco, Adramisia,
no lejos de Troade, que ya vimos en los viajes de Pablo, allí en Misia, que son las ciudades que están cerca de allí. Entonces tenían que ir por el área de Asia Menor. Dice que tenía el destino de tocar los puertos de Asia, pero que iba con destino también a poder encontrar alguna otra nave que los llevara hasta Italia. Probablemente ellos no tenían el plan de llegar hasta Roma, pero podían hacer una escala para tomar otro barco allí. Entonces, encontrando otras naves, según el versículo 6, sería el viaje hecho hacia Roma. Pablo, que solamente dice ahí y se nos menciona que Lucas estaba escribiendo y se incluye entre los que iban, también está Aristarco, macedonio de Tesalónica, que en Éfeso fue retenido cuando se armó ese alboroto, cuando decían Diana de los Efesios, y dice que por horas estuvieron gritando. Retuvieron a Aristarco en esa ocasión. Entonces, tomando esta nave Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia Menor, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ya dijimos quién es este Aristarco, un hombre que estaba allí con Pablo en Éfeso. Dice entonces, al otro día, incluyéndose Lucas, al otro día llegamos a Sidón. Les decía yo que estaba muy cerca, Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran dos puertos muy cercanos a la capital política de Jerusalén, a la capital política del área de Judea. Y entonces estos puertos de Tiro y Sidón eran, como quien dice, los contratados para los desembarques en esa área. Cuando Herodes Agripa I es tocado por el ángel y aguzanado, él estaba siendo arengando a los de Tiro y Sidón, que le dijeron voz de Dios y no de hombre. Y él se la creyó y no dio la gloria a Dios, sino que se la dio para sí mismo, y ahí fue aniquilado. Pues a este puerto de Sidón fue donde llegaron Pablo, Julio, Lucas, Aristarco y los demás que iban en ese barco. Al otro día, dice el versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Llegando a Sidón, entonces, Pablo tenía la libertad. Fíjense cómo iba, en qué sentido él iba con concesiones. Pablo, llegando a Tiro, se le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos, con toda la confianza. No se va a fugar, el hombre es comprometido, así que entonces se le permitió que fuese a ser atendido por sus amigos. Cuando dice sus amigos, eran sus hermanos de la fe, aquellos a quien él mismo había predicado. Entonces dice allí, Aristarco, Lucas, otros presos iban en esa nave de flete público. Y entonces se le da la concesión a Pablo de poder visitar a sus amigos. La primera escala después de Cesarea Marítima es en Sidón, el puerto de Fenicia, que junto con Tiro hacían los puertos gemelos de desembarque. Ahí estaban las aduanas romanas, el comercio se movía allí. Entonces dice que el versículo 3 utiliza el término amigos para designar a los cristianos, o igual era un lenguaje tipo en código, para poder hablar así de los hermanos, sus amigos. Entonces dice el versículo 4 que allí se le dio
el versículo 3 dice que ahí se le dio la amabilidad a Pablo para visitar a sus amigos, los hermanos de la fe, compartir con ellos para ser atendido. Y ahora entonces dice el versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Aquí empieza Lucas a usar lenguaje marítimo, a Sotavento de Chipre. ¿Qué significaba eso? Significaba que, según el mapa, Chipre es una isla que está en el mar Mediterráneo, y ellos viajaron a Sotavento de Chipre. Quiere decir que su lado izquierdo de la embarcación iba viendo a Chipre, a la isla, mientras que el barlovento de la embarcación, que es el lado derecho, iba del lado hacia donde iba el viento. El viento estaba azotando de la isla hacia el lado izquierdo de la nave, y el barlovento estaba pasando hacia el lado derecho. Ese es el lenguaje marítimo que se está usando. Está la isla, y por acá está la isla aquí, y por aquí van bordeando porque los vientos eran contrarios, tenían que rodear porque les estaba azotando el viento de ese lado, en el lado izquierdo de la nave, porque los vientos eran contrarios. La narrativa que da Lucas es tan certera que incluso habla de los detalles marítimos. Va a hablar de tormentas por nombre, va a hablar de islas por nombre, de funcionarios por nombre, va a dar los detalles específicos por nombre para que podamos entender de qué estaba hablando Lucas. Haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y dice la palabra del versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Primero fue la nave Adramitena, proveniente de una ciudad de las costas noroestes de Asia Menor, lo que sería Turquía de la actualidad. Allí cerca de Troas, donde este centurión Julio planificaba encontrar una embarcación que los llevara rumbo a Italia, 112 kilómetros de Cesarea Marítima, llegó a Sidón. Entonces, a partir de allí, tenían que encontrar la manera de viajar hasta encontrarse una nave que los llevara a Roma, a Italia. Entonces, llegando a Sidón, Pablo recibe esa concesión de visitar a sus amigos. Después dice, navegamos a Sotavento de Chipre. Como medida preventiva, se mantuvieron al lado de la isla donde soplaba menos el viento, entre el continente y la isla. Fueron bordeando porque los vientos eran contrarios. Posteriormente, haciéndonos a la vela, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Hechos 2:10 también menciona a estos puertos, a estos lugares marítimos. Hechos 6:9, Hechos 2:10. También la ciudad de Mira, la ciudad de Licia. Licia y Mira eran de los puertos principales de la flota de grano imperial, cuyos barcos traían grano egipcio hacia Italia y ahí hacían escalas, en Mira y en Licia. En el 27:6 decimos que el centurión buscaba una nave que los llevara hasta Italia, porque esta nave que venía desde Adramitena, esta nave no iba a llegar hasta allá. Tenían que hacer una escala y cambiarse de nave. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella.
nave alejandrina, parte probablemente de la flota imperial que llevaba el grano hacia Italia. Les decíamos de que esa ciudad de Licia y Mira eran los puertos de escala donde venía el grano de Egipto y era llevado hacia Italia. Entonces, versículo 7, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, así se pronuncia Gnido, Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Otra vez en el mapa notamos que Sotavento de Creta tenían que esperar en el lado izquierdo el soplar del viento y en el lado derecho hacia donde iba el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, otra isla que no era Chipre ya, era Creta, frente a Salmón. Gnido estaba ubicado en una península al extremo suroeste de Asia Menor. Este puerto también atendía embarcaciones de la flota de grano imperial porque ahí eran las recargas de agua, de víveres, porque venían desde Egipto y tenían que hacer varias escalas. Entonces dice aquí el detalle que nos impedía el viento navegar. Viajar hacia el oeste era imposible debido a los fuertes vientos. Entonces se dirigieron hacia la isla de Creta, hacia el sur, a Sotavento de Creta, para cuidar ese viento que no los dañara. Esta Creta es una isla grande, adyacente a la costa suroeste de Asia Menor. Entonces les ofrecía cierta protección y alivio de los fuertes vientos del noroeste que amenazaban la estabilidad del barco. Hace referencia a Salmón, un promontorio de la costa noroeste de Creta. Creta estaba dentro de lo que llamamos la filosofía griega. La isla de Creta era donde vivía el Minotauro, si no me equivoco. Ya tiene mucho que leí los libros de la Ilíada y de algunos detalles de esos, pero si no mal recuerdo, Creta es la casa del Minotauro, un hijo de los dioses, lo que nosotros le llamábamos los Nefilim, un hijo de los dioses que era mitad toro y mitad humano, mitad hombre, y que ahí tenía un laberinto, el laberinto del Minotauro en Creta. Entonces, las referencias que se hacen a estas islas, tanto a Gnido, tanto a Creta como a Chipre, están bien referenciadas en la geografía de la área marítima del mar Mediterráneo. Entonces nos va enseñando y nos va señalando el viaje real. El viaje es real que va haciendo este Julio Centurión y cómo va buscando la manera de llegar a Italia. Versículo 8. Entonces dice, y costeándola con dificultad, la isla de Creta, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces dice que está Buenos Puertos y Lasea. El barco, navegando con dificultad alrededor de la punta suroeste de Creta, finalmente entra al resguardo de la bahía conocida como Buenos Puertos. ¿Por qué le decían Buenos Puertos? Porque cuando los barcos venían fatigados de las tormentas, allí era su oportunidad para poder reabastecerse, para poder hacer reparaciones de los barcos, algunos dañados por los promontorios que existían en esa zona y que chocaban contra las quillas, contra las bases de los barcos, y entonces tenían que hacer allí reparaciones. Sin duda,
sin duda, estos puertos, buenos puertos, estas referencias geográficas nos aseguran la veracidad de la narración. Nos aseguran que lo que estamos viendo es real. No es fábula, no es ficción, no son inventos. Son cosas que son reales, puestas en escrito por un testigo ocular, donde él se incluye y dice: nosotros viajamos, nosotros fuimos, nos embarcamos. Él está allí presente todo el tiempo. Por lo menos en los asuntos donde él se incluye. Algunas cosas las escribió quizás de segunda mano, porque como en el caso donde él se queda a vivir en cierto lugar, o tiene que hacer un viaje acompañando a Pablo, o tiene que hacer otra cosa, después tiene que pedir referencias y decir: a ver, ¿qué pasó mientras yo no estuve? Y se pone a escribir. Entonces, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. No sabemos cuánto tiempo había pasado, desde que Pablo fue apresado, desde que Pablo testimonió delante de varios funcionarios. ¿Cuánto tiempo pasó entre un magistrado y otro? ¿Cuánto tiempo hubo hasta este viaje? No se sabe con certeza. Pero si fue en primavera, cuando fue aprisionado, y ahora dice la referencia del tiempo, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo: habiendo pasado mucho tiempo. Bueno, tenemos ahí en las notas, dice que el mes quinto era el mes de la abstinencia del ayuno. Había pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. ¿Qué tenía que ver el ayuno con la navegación? Lo que aquí está haciendo Pablo es una referencia al tiempo. Si él fue aprendido en la primavera, ahora en la primavera es el primer mes. Entendemos que Pablo se presentó para las fiestas, lo atrapan los israelitas o los judíos, lo meten allá al pretorio. Después es requerido por Félix, después por su sucesor, después por todos los demás funcionarios que quisieron verlo. Ahora, en el mes quinto, si a Pablo lo agarran en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pasando el ayuno. ¿Cuál era el ayuno? Bueno, según Levítico 23:27, era el día de expiación cuando se convocaba a la abstinencia de alimento, el llamado ayuno requerido por la ley de Dios, que es la única referencia que tenemos al ayuno, en ese sentido, en el sentido de la ley. ¿Por qué le llaman el ayuno? Porque Levítico dice que tendrían ese día de aflicción, pero la gente entendía que si era día de aflicción no comían. No es que necesariamente se les hubiera prohibido comer, sino que ahora se les daba dando esa aplicación, no comer. Entonces, cuando posteriormente se instalan muchos ayunos, había hasta 4 ayunos diferentes, rememorando la caída de Jerusalén, en los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo. Pero el ayuno del que está hablando aquí Pablo era el día de la expiación. Entonces, en vista de eso, es el tiempo que se está señalando peligrosa la navegación. ¿Por qué era peligrosa la navegación después del día del ayuno? Bueno, nada más porque empezaba la temporada monzónica o de tormentas.
Entonces en esa temporada el clima era cambiante porque venía el invierno y había trastornos marítimos y venían las tormentas a donde los barcos no podían navegar. Aparte de lo que experimentarían a causa de una tormenta en especial. Porque zarpar de Asia Menor hacia Roma tenían que pasar una zona a donde había una tormenta especial. Una tormenta que era tremenda. Esa tormenta tremenda la vamos a ver en unos versículos más. Entonces, cuando pasaba el ayuno, en un viaje por ahí de septiembre, octubre, hasta noviembre, allí cesaba por completo la navegación hasta febrero. Entonces dice que iba a ser muy peligroso seguir el viaje. Cualquier viaje adicional a partir de finales de septiembre o comienzos de octubre acarrearía muchos peligros. Y viene el versículo 10 a aclararlo. Dice allí, y diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Recuerde que llevaban una nave cargada de grano. Se supone que era mucho peso también. Y Pablo proféticamente, vea cómo el Señor empieza a hablar. Proféticamente Pablo dice, varones, veo que la navegación va a ser con mucho perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento de grano y de la nave, como el barco en sí, sino también de nuestras personas. Esa flotilla de barcos de granos que transportaba el grano de alimentación hacia Italia, conocían bien ellos la manera en que no era cómodo viajar así. Mucha pérdida, no solo de la carga, sino también de la nave y de las personas. Lo que estaba diciendo Pablo es, pasemos aquí pasemos en buenos puertos. Vamos a pasar aquí en buenos puertos el temporal. Pero, pues esto tendría que ser convencer al capitán, al centurión y al dueño de la nave, porque no solamente era el capitán el que daba las órdenes. Mucha pérdida, mucho perjuicio. Pasar el temporal en buenos puertos era lo más sensato, según el consejo de Pablo, pero ellos no querían tomar esa decisión así. Entonces dice, versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El capitán y el dueño de la nave decían, sigamos. Y Pablo decía, quedémonos resguardados hasta que se pase el temporal. Pero decían que el piloto y el patrón de la nave tenían más crédito para el centurión. Entonces dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Pensaron que era mucho mejor llegar a Fenice que quedarse en buenos puertos. Cuando la profecía fue dada, era tiempo de hacer caso. Era tiempo de hacer caso. Sin embargo, sabemos que todo esto es veraz. Expertos marinos modernos
Lo han sometido a minucioso examen bajo el aspecto histórico y náutico y encuentran una exactitud admirable en los detalles más insignificantes que revelan que Lucas no solamente era un testigo ocular, sino un atento observador que por su educación podía documentar las cosas detalladamente. Entonces, queriendo llegar a Fenice, puerto de Creta, se hacen a la mar. El Mediterráneo lo recibe para continuar ahora el viaje. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, dijeron, ya viene el aire del sur, vámonos. Levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos pensaron que lo que había dicho Pablo acerca del perjuicio y la mucha pérdida no era cierto. Puesto que el barco era parte de la flota imperial que transportaba el grano, Julio era el oficial de más alto rango en la nave, él tomaba la decisión final. Y de acuerdo con el piloto o con el capitán, timonel del barco y el dueño de la embarcación, podían decidir. Y entonces en la decisión estaba, vámonos, hagámonos a la mar. Lleguemos allá hasta el puerto que queremos llegar en Fenice para poder pasar allí el temporal. Los navegantes profesionales consideraron que Buenos Puertos no era el mejor lugar para pasar el temporal del invierno. Si era septiembre, octubre, venía diciembre, enero, hasta febrero se iba a abrir la navegación. Bueno, Fenice solo estaba a unos 64 kilómetros de Buenos Puertos y pensaban que era el mejor lugar para poder embarcarse allí, estar allí, que pasaran las tormentas invernales y entonces hacerse a la mar. Y el versículo 14 dice que ellos decidieron así. Pero había una profecía, escuche la profecía. Siempre que usted oiga la profecía, le va a dar el mejor resultado. Esto estaba en las manos de Dios y lo estaba manejando Él. Pero también había que tener testimonio. Había que haber un testimonio del poder de Dios. Y para eso se tenía que caer en una crisis. Cuando viene una crisis, no siempre es porque somos culpables de algo, sino porque Dios desea enseñarnos algo o capacitarnos para que hagamos algo. A veces cuando viene una crisis no entendemos el por qué, sino más bien cuando viene un problema, una enfermedad, cuando viene algo negativo a nosotros, inmediatamente podemos creer que pues Dios no está con nosotros. Es que siempre me va mal. Es que siempre parece que todo lo que hago no tiene éxito. Si emprendo el negocio, me va muy mal. Si quiero hacer algo, me enfermo. Etcétera, etcétera. No se diga cuando usted quiere abrir obra. Usted quiere evangelizar y se le atraviesan 20,000 problemas. Usted quiere anunciar el evangelio para sus parientes y se le vienen 20,000 enfermedades. Y entonces llegamos a pensar, no, esto no es la voluntad de Dios. Pablo les estaba diciendo que iba a haber pérdida. No solamente pérdida de la carga del barco, sino también probable pérdida de ellos mismos en el riesgo. Las personas mismas estaban en el riesgo. Y dice el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, para ellos era incómodo. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Eran unos cuantos kilómetros nada más para llegar allí. Pero algo pasó. Entonces, aunque eran muy pocos kilómetros,
atravesando allí el Mediterráneo con pérdida, con mucho riesgo. Entonces dice que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, protegiéndose de los vientos. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón. ¿Qué es el Euroclidón? Euroclidón. La transliteración más correcta del original produce el término euraquilón, del griego euros, viento del este, Europa, y aquilo, en latín, viento del norte. Era un choque de vientos, un vendaval impetuoso y amenazador que los marineros temían en el Mediterráneo. Dice el versículo 14 que dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, viento del este y viento del norte, en un choque vendaval impetuoso. ¿Qué pasó entonces? Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Vea el problema aquí. Solamente eran unos cuantos kilómetros para llegar a donde querían ir. Pero con este choque del viento Euroclidón, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Cuál era la intención? Fíjense, está poniendo términos marítimos. La intención era tomar la nave. Esta es la proa y esta es la popa. Proa va al frente y popa va atrás. Entonces dice, no pudiendo poner proa al viento, así, encontrar el viento para ir controlando la nave, que no se la llevara el viento. Dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Poner proa al viento es estar peleando con él para controlar la nave. Porque si la ponían así contra el viento, hasta los podía voltear. Es la mejor explicación que encuentro para decirles lo que sucedía en esas tormentas. Tenían que apuntar la punta hacia el viento para cortarlo, y por lo menos la nave iba a sobrevivir. Pero no pudiéndolo hacer, se abandonaron al viento y se dejaron llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, recuerde que el sotavento esta es Clauda. Sotavento, la nave va así, el lado izquierdo a sotavento, a donde pegaba el aire, y el otro lado de la nave, el lado derecho, era barlovento. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, fíjense, aquí se usan las palabras esquife, sirte, y cada una de estas cosas tiene significado. ¿Qué era el esquife? Barco pequeño que se lleva en el navío para saltar a la tierra, como un barquito salvavidas, o lo que se conoce, ¿verdad? Como esas lanchas que se ponen a los costados de los barcos para que se usen en caso de emergencia. Dice que entonces con dificultad pudimos recoger el esquife para que no se lo llevara el mar. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte,
en la Sirte, en griego, banco de arena, como un promontorio. Eran prominencias arenosas de poca profundidad donde podían los barcos allí encallar. Queriendo esquivar a Sirte, seguramente el conocido Sirte Mayor, entonces se le llamaba este Sirte Mayor cementerio de los barcos. Esta apreciación ha sido confirmada por descubrimientos arqueológicos en naufragios que tuvieron que ver con la Sirte. Entonces, esta Sirte, la región arenosa con arrecifes y bajíos cerca de la costa africana, recuerde que de Egipto a Italia tenían que bordear por el norte de África. Entonces dice que arriaron las velas y quedaron a la deriva. Arriar las velas. Bajaron el ancla, recogieron las velas, porque si anclaban la nave y no recogían las velas, se iba a destrozar el barco. Estos términos son de la gente que sabe las cosas marítimas. Nosotros estamos hablando de lo que nos va explicando los términos marítimos y la arqueología también, cómo va reconociendo esos lugares como peligrosos. Entonces dice, una vez subido a bordo usaron de los refuerzos para ceñir la nave. La nave se le ponían cintos de diferentes materiales para que no se desbaratara, no se abrieran las maderas. Por ejemplo, podían cincharla con metales, con bandas que reforzaban la nave, que a la hora de golpear el agua no se desbaratara. Entonces dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, Euroclidón ya había pasado, ahora una furiosa tempestad los encontraba. No solamente fue Euroclidón, ahora también están siendo llevados por una furiosa tempestad, y al día siguiente empezaron a alijar. ¿Qué es alijar? Bueno, había cosas allí, quizás eran, no sé, toneles de grano o sacos, costales de grano. Y entonces empezaron a arrojar la carga, muebles, cosas que tuvieran peso para aligerar la nave, alijarla. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Todos los aditamentos que hubiera allí tenían que ser arrojados para que no hicieran peso. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, es lo que les decía, ya habían pasado Euroclidón, ahora las tempestades estaban allí. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, imagínense, pasaron el ayuno, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Se los dije. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Ya les había dado la profecía, ahora se los dije, pero bueno, ya pasó. Nada más les puedo decir que se va a perder todo, pero nosotros estaremos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será, como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche,
14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Quizás por evidencias físicas, alguna gaviota, alguna cosa que encontraron en el mar les dijo que estaba cerca la tierra. Echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Condición: nadie se va. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. ¡Qué documentado estaba Lucas! 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar, lo que restaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra, porque va abriendo el caudal de la aventura, viendo cómo el siervo de Dios lleva el favor del divino. Y ahora le está diciendo Pablo al pueblo: si se van, no les garantizo su vida. Entonces, todos juntos tenían que salir. Todos juntos tenían que salir de esa prueba. 276 personas a cargo del siervo de Dios. ¡Qué peso de gloria! Así tenemos nosotros la carga por la gente a quien Dios nos ha designado para ir. Vamos a buscarlos. Gloria a Dios. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu. Gloria a Dios por su palabra. Vamos en el gran cierre, Hechos 27. Entonces, ahora empezaremos el versículo 39, el naufragio. Y gloria a Dios por su palabra. Bendito Padre, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres grande y todopoderoso. Manifiestas tu poder y tu gloria y nosotros te alabamos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros y pedimos que manifiestes tu poder para alcanzar a aquellos que están naufragando, que están perdidos en el mar de este mundo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu. Gloria al Rey que vive y reina para siempre. Aleluya.